La llamaron el milagro de la morgue. Aquella noche los médicos ya se habían marchado. El frío metálico de la cámara era el único testigo. Una mujer de 36 años, declarada muerta hacía más de una hora, yacía bajo una sábana blanca. El celador fue quien escuchó el ruido, un golpe sordo, casi imperceptible, como si algo dentro del cajón de acero hubiera respirado. Pensó que era su imaginación, pero entonces la sábana se movió. Ella estaba de pie. Cuando la enfermera entró corriendo, juró que la mujer la miró directamente a los ojos y dijo su nombre. Nadie pudo explicar cómo lo sabía. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El espacio donde exploramos los límites entre la ciencia, el miedo y aquello que no comprendemos demasiado bien. Soy José María y hoy nos adentraremos en una de las obsesiones más antiguas del ser humano, el deseo de regresar. Pero antes de empezar, me gustaría invitarte a mi newsletter oficial. Allí vamos a compartir curiosidades científicas, misterios reales, y digo reales, y contenidos inéditos sobre historias que te harán mirar hacia atrás en cada momento. Además es gratuito y puedes inscribirte fácilmente desde la web o en el enlace que dejaré en este episodio en la descripción. Así que cada semana una nueva historia te hará pensar y sobre todo dudar. Pero eso no es todo. También quería anunciaros que mi novela Esperanza, el inicio, ha sido publicada a través de la editorial El Círculo Rojo y que está disponible en las principales librerías de España. Pero también está disponible para gente que viva fuera, por ejemplo nuestros amigos que nos escuchan en Brasil. Allí lo podéis encontrar, en Amazon o utilizando la página web Buscalibre. Es muy simple, entréis en la página Buscalibre, seleccionáis vuestro país y buscáis el libro y ya lo podéis comprar. Así que quiero agradecer a todos vosotros que este sueño se ha podido hacer realidad y también a la editorial El Círculo Rojo que me ha ayudado en todo momento para la publicación. Y ahora empecemos nuestro programa de hoy. Y lo vamos a hacer viendo cómo desde las tumbas del antiguo Egipto hasta los laboratorios de inteligencia artificial en Silicon Valley, nuestra especie, es decir, nosotros, hemos intentado lo imposible. Y una de esas cosas ha sido vencer a la muerte. Y en ese intento hemos creado mitos, religiones y ahora tecnología. Hoy exploraremos esa frontera donde lo biológico y lo espiritual se confunden, donde un impulso eléctrico puede devolver la vida a un corazón detenido y donde las memorias de los muertos empiezan a recrearse en algoritmos digitales. Sí, parece mentira, pero es así. Este episodio lo he titulado Los que regresan, la ciencia detrás de la resurrección. Así que acompáñame durante los próximos minutos en este viaje entre el mito y la biología, entre la fe y la física, porque quizás algún día tengamos que preguntarnos algo más inquietante que ¿podemos regresar? Algo como ¿deberíamos hacerlo? Es interesante pensar un poco en nuestro deseo de regresar. Y nos damos cuenta que desde que el ser humano tuvo conciencia de su propia muerte, siempre ha buscado una forma de escapar de ella. Por ejemplo, en las arenas del antiguo Egipto, los faraones creían que la vida no terminaba, solo cambiaba de forma. Durante 70 días, los sacerdotes preparaban sus cuerpos con ungüentos, envolvían cada miembro con vendas de lino y colocaban amuletos sobre el corazón para guiarlo en el más allá. Pero lo que realmente deseaban no era trascender, sino volver a reinar, volver a sentir el calor del sol sobre su piel dorada. Por ejemplo, en los templos más secretos hay jeroglíficos que muestran al dios Anubis sosteniendo una llave doble, una para abrir las puertas del inframundo y otra para cerrarlas. Los egipcios, igual que todos, no querían morir, querían recordar cómo regresar. Por eso, siglos después,
Los alquimistas medievales buscaron el mismo propósito con un nuevo lenguaje, el de la ciencia primitiva. En sus hornos de piedra, entre metales fundidos y vapores tóxicos, intentaron crear el elixir de la vida eterna. Algunos de ellos, como Nicolás Flamel o Paracelso, aseguraban haber descubierto fórmulas que podían detener el envejecimiento. Y no eran cirujanos plásticos. Otros, más temerarios, hablaban de revivir a los muertos mediante transmutaciones espirituales. Fracasaron, sí, pero encendieron la chispa que siglos después se convertiría en biotecnología, criogenia y neurociencia moderna. Y es que realmente la pregunta nunca cambió. Solo cambiaron los instrumentos para conseguir hacerla realidad. Hoy el deseo de regresar ya no habita en los templos ni en los grimorios, sino en los laboratorios más avanzados del planeta. En Silicon Valley, empresas como Alcor Life Extension Foundation y Tomorrow Biostasis ofrecen congelar tu cuerpo o tu cerebro con la promesa de despertarte en el futuro, cuando la ciencia haya encontrado una forma de repararte. Es curioso, pero miles de personas ya han firmado esos contratos. Pagan para morir, esperando poder vivir otra vez. Y esto que os voy a contar ahora parece de un cuento o de la película de Star Wars, pero no, es la realidad. Existen cuerpos suspendidos en nitrógeno líquido a menos 196 grados flotando en cápsulas metálicas. Y no es un sueño, es real. En Arizona, en el desierto, hay más de 200 personas congeladas esperando ese segundo nacimiento. Digamos que es un moderno Valle de los Reyes. Pero no están solos. En Rusia, científicos del Cryoras Institute guardan no solo cuerpos, sino también mascotas, cerebros y tejidos humanos. Y en Japón, startups biotecnológicas trabajan en lo que llaman reversión celular completa, que no es más que un proceso para rejuvenecer tejidos humanos y devolver la función a órganos envejecidos. Y otro país cerca a ellos, en Corea del Sur, se experimenta con prótesis neuronales capaces de almacenar recuerdos para luego reinyectarlos en cerebros inactivos. Pero dando un paso más allá y viendo lo que somos capaces de hacer, en Estados Unidos, los laboratorios de Google DeepMind estudian la posibilidad de copiar la conciencia digitalmente. No se trata realmente de una resurrección física, sino de una, llamémosla, trascendencia informática. Sería algo así como la nueva forma de inmortalidad. No volver con el cuerpo, sino con la mente. Pero claro, detrás de todo ese impulso hay algo más antiguo que la ciencia, que es lo que llamamos el miedo. El miedo a no dejar huella. El miedo a no volver a ver a quienes amamos. En definitiva, el miedo a desaparecer. Quizás por eso, cada cultura, cada época, ha reinventado su manera de desafiar la muerte. Vemos como en los rituales africanos del vudú se cree que ciertos sacerdotes pueden devolver el alma a un cuerpo, aunque no completamente humano. En la India, los textos védicos hablan del prana, que es la energía vital que puede ser reencauzada si se conoce el momento exacto de la muerte. Pero más cerca, en Europa, los monjes del siglo XV conservaban los cuerpos incorruptos de los santos, creyendo que su pureza los había hecho invulnerables al paso del tiempo. En definitiva, todos, en distintas lenguas y con distintas creencias, buscaban lo mismo, que no era otra cosa que atraer eso. Y aunque hoy nos creemos más racionales, más científicos, la verdad es que el sueño sigue siendo idéntico. De nuevo, no queremos desaparecer. Queremos detener el reloj o incluso hacerlo retroceder. Así que desde las antiguas tumbas de Egipto hasta los servidores de inteligencia artificial, el ser humano ha buscado siempre lo inevitable, burlar la muerte. Mientras que los faraones soñaban con despertar en otro mundo,
Los alquimistas hablaban del elixir de la vida y ahora los científicos trabajan en algoritmos, criogenia, bioingeniería, pero solo están buscando la llave que abra las puertas del regreso. Así que el deseo de regresar no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma y, por supuesto, de laboratorio. Situándonos ya un poquito más en nuestros días, nos podemos preguntar, ¿qué dice la ciencia sobre los muertos? Bueno, pues dice muchas cosas y realmente no sé si decirles interesantes o espeluznantes, la verdad. Por ejemplo, en abril del 2019, un grupo de neurocientíficos del Yale School of Medicine presentó un experimento que cambió para siempre la frontera entre la vida y la muerte. Lo llamaron BrainX. ¿Qué hicieron? Bueno, usaron cerebros de cerdos obtenidos de un matadero y los conectaron a un sistema complejo de tubos, bombas y líquidos artificiales que simulaban la sangre. 4 horas después de la muerte, los cerebros comenzaron a mostrar señales inesperadas. Las células nerviosas reanudaron parte de su actividad. Los vasos sanguíneos volvieron a dilatarse y el metabolismo celular se reactivó. Lógicamente no había conciencia, no había pensamiento, pero sí había vida biológica. De verdad que me recuerda mucho a The Walking Dead. El corazón no latía, pero las neuronas volvían a encenderse. La comunidad científica se estremeció. Si podían devolver la función a un cerebro muerto, aunque solo fuera durante unas horas, ¿dónde terminaba la muerte? ¿Y qué ocurriría si esa tecnología se aplicaba en humanos? El proyecto BrainX no fue un caso aislado, solo fue el comienzo. Y por supuesto, intentando de nuevo cruzar la frontera, bordear ese paso que en ciertas ocasiones no deberíamos dar, en los últimos años distintos laboratorios han seguido ese mismo camino. En 2022, el equipo de Nenad Sestan, también de Yale, presentó una nueva plataforma llamada OrganX. Con ella lograron restaurar circulación y funciones celulares en órganos complejos, como corazón, hígado y riñones. Por supuesto de cerdos. Y estos órganos llevaban más de 1 hora muertos. Los científicos observaron que el tejido muscular comenzó a responder. Las células cardíacas se contraían y los riñones volvían a filtrar. No revivieron al animal, pero sí revivieron parcialmente la muerte. El experimento fue tan impactante que el New York Times tituló «Científicos logran devolver la función a órganos muertos. ¿Estamos ante el fin de la muerte biológica?» Y como si todo esto no fuera suficiente, mientras tanto, en laboratorios de Corea del Sur y Japón se investiga la posibilidad de reactivar sinapsis neuronales mediante estimulación eléctrica y nanotecnología. Los resultados, aunque son iniciales, han demostrado que ciertas redes neuronales pueden reiniciarse tras una parada prolongada, si se les suministra oxígeno y glucosa de forma precisa. Ahora yo me pregunto, ¿la línea entre la reanimación y la resurrección ha sido alguna vez tan fina como ahora? Pero claro, como todos estos experimentos están en sus fases iniciales y han sido exitosos, pero digamos que han sido parcialmente exitosos, ahora los científicos no se conforman con restaurar órganos. Ahora también buscan pausar la muerte. En Estados Unidos, el investigador Samuel Tischlerman de la Universidad de Maryland desarrolló un procedimiento experimental llamado EPR, Emergency Preservation and Resuscitation. En situaciones de trauma extremo, los médicos drenan toda la sangre del cuerpo del paciente y la reemplazan con una solución helada que reduce la temperatura corporal a 10 grados. En ese estado, el metabolismo se detiene casi por completo.
El corazón deja de latir. No hay respiración. No hay ondas cerebrales. Pero el paciente no está realmente muerto. Está suspendido. Después de hasta 2 horas, la sangre se vuelve a introducir y el cuerpo, digamos que se reinicia. Varios pacientes han sobrevivido y los médicos no dudan en decirlo. Ya no estamos reanimando, estamos resucitando. Y yendo un poco más allá, como no cabía de esperar, en los laboratorios de DARPA, que es la Agencia de Investigación Avanzada del Ejército estadounidense, se trabaja en tecnología similar, pero para uso militar. La idea es que los soldados que están gravemente heridos puedan ser congelados temporalmente en el campo de batalla, hasta llegar a un hospital. Digamos que es una forma de detener la muerte pulsando un simple botón. A todo esto, ¿cómo lo llamarías? ¿Ciencia o herejía? Cada uno de estos experimentos abre un dilema. ¿Qué significa estar vivo? Si un cuerpo sin pulso puede volver a funcionar, ¿en qué momento exacto muere una persona? Y si la ciencia puede devolver la actividad celular, ¿qué ocurre con la conciencia, la identidad o el alma? Los científicos insisten en que aún estamos lejos de revivir a un ser humano, pero los filósofos, los teólogos y los médicos saben que la pregunta ya no es si podemos, sino si deberíamos. En la historia, cada vez que la humanidad se acercó demasiado a lo prohibido, pagó un precio. Lo hizo con la alquimia, lo hizo con la energía nuclear y ahora con la biología de la muerte. Hay quienes dicen que estamos jugando a ser dioses y otros que quizás estamos recordando algo que ya sabíamos, que la vida es una máquina que no se puede reiniciar. Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando lo que despiertas ya no es lo que murió? ¿Qué ocurre si un cerebro que vuelve a funcionar no recuerda quién era? Algunos lo llaman ciencia, otros herejía, pero lo cierto es que nos acercamos cada día más a la frontera final. Y entonces me vuelvo a preguntar, ¿y si lo que regresara fuera los caminantes de Walking Dead? Ahora vamos a hablar de algo todavía más aterrador, que son las historias de los que volvieron. Las historias de quienes regresan no solo están en los experimentos. A veces los protagonistas no son científicos, sino pacientes que cruzaron el umbral y volvieron para contarlo. Realmente son eventos que son muy interesantes, a la vez que totalmente aterradores. Vamos allá. En 2012, una mujer en Arizona fue declarada muerta tras un infarto. 45 minutos sin pulso. Pero cuando su corazón volvió a latir, los médicos no lo creyeron posible. Lo inquietante fue su relato. Dijo haber visto lo que ocurría a su alrededor mientras estaba muerta y describió cada detalle con precisión. Describió los instrumentos, las voces, incluso la conversación sobre su hora de defunción. ¿Residuos eléctricos de su cerebro o algo más? Lo cierto es que cada caso parece empujar un poco más los límites de lo que entendemos como vida. Pero no fue la única. En Reino Unido, un hombre llamado Tony Cicoria, cirujano ortopédico, fue alcanzado por un rayo. Su corazón se detuvo varios minutos. Cuando despertó, relató una experiencia de salida del cuerpo y una repentina obsesión por el piano. Es curioso porque nunca había tocado antes, pero desde entonces compone música inspirada en lo que él llama la vibración del otro lado. ¿Cambio neurológico? ¿Reprogramación cerebral?
o una huella de algo que la ciencia aún no puede explicar. Y luego está Pan Reynolds, uno de los casos más estudiados de la historia médica moderna. Durante una cirugía cerebral experimental en los años 90, su cuerpo fue enfriado hasta detener su actividad cerebral. Sin pulso, no tenía respiración, sin ondas cerebrales. Y sin embargo, después, relató con precisión lo que el equipo médico hacía mientras estaba muerta. Incluso mencionó instrumentos que no pudo haber visto. El caso fue tan exacto que se convirtió en referencia obligada para los estudios de la llamada experiencia cercana a la muerte o ECM. Pero no pensemos que los relatos son exclusivos de un quirófano. En 2020, un alpinista noruego cayó a un lago helado y pasó más de una hora bajo el agua. Cuando fue rescatado, su cuerpo estaba clínicamente muerto. Su temperatura corporal era de apenas 18 grados. Y aún así, volvió. Su cerebro se reactivó lentamente y los médicos registraron algo inaudito. Una recuperación casi total. La hipotermia, que normalmente mata, en este caso preservó su vida. Es curioso cómo el hielo, ese símbolo de la muerte como en mi novela Esperanza, se convirtió en su protector. Así que, más allá de estas historias, los estudios médicos documentan patrones comunes en quienes regresan. Una luz intensa, una sensación de paz, la percepción de estar fuera del cuerpo y un repaso acelerado de la vida. La neurociencia intenta explicarlo como descargas eléctricas finales del cerebro, pero quienes lo vivieron juran que lo que sintieron no fue un sueño. Así que quizás el misterio no está en el regreso, sino en lo que se ve durante el viaje. Es increíble ver cómo en los últimos años, proyectos como AWARE, dirigido por el Dr. Sam Parnia en la Universidad de Nueva York, han intentado medir científicamente lo que ocurre en el momento de la muerte. Increíble. En varios hospitales, los investigadores colocaron imágenes ocultas en lugares que solo podrían verse desde el techo de la sala. El objetivo era comprobar si los pacientes que afirmaban verse desde arriba podrían describirlas. Pues bien, los resultados fueron desconcertantes. Aunque la mayoría no recordaba nada, algunos coincidieron en detalles imposibles de conocer por medios normales. No hubo una prueba definitiva, es verdad, pero sí suficientes indicios como para que la pregunta hoy en día siga abierta. De esta manera, en la frontera entre la biología y lo inexplicable parece difuminarse. ¿Son las experiencias cercanas a la muerte una ilusión producida por un cerebro que se apaga? ¿O una ventana hacia algo que aún no comprendemos? No sé. Tal vez, como sugiere la física cuántica, la conciencia no está limitada al cuerpo. Quizás lo que llamamos morir solo sea una transición, un cambio de estado. Y si es así, los que regresan no solo nos traen historias, nos traen una advertencia. La vida puede que no termine donde creemos. Lógicamente, la resurrección no podía faltar a su cita con la ficción. Así que, como siempre, antes de que la ciencia soñara con revivir un corazón, la imaginación humana ya había jugado con la idea de traer a los muertos de regreso. La literatura, el cine e incluso la tradición oral se convirtieron en laboratorios del alma, lugares donde lo imposible cobraba forma. Y todo empezó con Mary Shelley y su monstruo hecho de retazos humanos y electricidad, nuestro amigo Frankenstein, el cual no solo inauguró la ciencia ficción moderna, sino también fue una advertencia, por lo menos para mí, una historia sobre el precio de desafiar a la naturaleza y la soledad de aquel que, habiendo vencido a la muerte, descubre que la vida aún puede ser más cruel. A lo largo de los siglos, esa obsesión se multiplicó.
En los cuentos góticos del siglo XIX, los muertos volvían envueltos en maldiciones o pactos oscuros. Pero más tarde, el cine los transformó en zombies, espectros y almas atrapadas entre mundos. Pero detrás de cada historia había siempre la misma pregunta. ¿Y si el regreso no fuera un milagro, sino una condena? En los años 80, Stephen King reescribió el mito con Pet Sematary. No fue un monstruo creado en un laboratorio, sino el dolor humano el que abrió la puerta del infierno. Una tumba que devuelve la vida, sí, es verdad, pero algo cambia en quien regresa. Algo se ha perdido en el camino. Y en el otro extremo, el cine nos mostró versiones más tecnológicas del renacer. En The Sixth Day, Transcendence o Black Mirror, la muerte no se vence con rituales, sino con datos. La conciencia se convierte en un archivo, el alma en una copia de seguridad. Pero una réplica digital de nosotros sigue siendo nosotros. Incluso en historias como The Return, Flatliners o el efecto Lázaro, la resurrección se convierte en algo más que un milagro. Es una exploración del miedo a lo que hay más allá y del terror que supone traer algo de ese más allá de vuelta con nosotros. El mito, la ciencia y el horror se funden en una sola advertencia. Traer de vuelta la vida nunca ha sido un acto inocente, porque cada intento de resurrección, ya sea con electricidad, con rituales o con algoritmos, nos enfrenta a la misma pregunta antigua. ¿Y si la muerte no es el final, solo el límite que no deberíamos cruzar? Y sin embargo, la fascinación persiste. En la cultura popular contemporánea, la resurrección ha dejado de ser un milagro o un castigo divino para convertirse en un deseo íntimo, en algo humano. Series como The OA o Dark nos muestran el anhelo de reencontrarnos con quienes perdimos, aunque eso implique romper las leyes del tiempo o de la realidad misma. Pero ya no queremos jugar a ser dioses, solo buscamos una segunda oportunidad. Aunque incluso ese impulso nace del mismo miedo ancestral, el de aceptar que algo o alguien se ha ido para siempre. Yo sinceramente creo que en el fondo todas estas historias hablan de nosotros, no de los muertos, sino de los vivos que no saben soltar. Frankenstein, los zombies, las copias digitales, los resucitados, al final son reflejos de un mismo duelo colectivo. Porque creo que lo que más nos aterra de la muerte no es la oscuridad, sino el silencio que dejas atrás. La ficción nos permite llenarlo de ecos, aunque a veces esos ecos no deberían existir. Y como todo o casi todo en la vida, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio por desafiar a la muerte. Siempre decimos que queremos vencer a la muerte, pero rara vez pensamos en lo que eso significa. ¿Dónde empieza la vida? ¿Y dónde termina realmente? En los laboratorios más avanzados del mundo, los científicos no solo estudian cómo revivir órganos, también buscan cómo preservar la conciencia. Empresas como Neuralink, Necton o Alcor Life Extension Foundation trabajan en proyectos que parecen salidos de la ciencia ficción o más allá. Ellos intentan conservar cerebros en criogenia, digitalizar recuerdos o transferir la muerte a soportes artificiales. Prometen que algún día tendremos despertar en otro cuerpo o en una máquina. Pero las preguntas éticas se multiplican. ¿Quién decide cuándo una persona está realmente muerta? ¿Quién controla esa conciencia que regresa? Y si la resurrección se vuelve posible, ¿seguiría la muerte teniendo algún sentido? Cuando en 2022 los investigadores del Yale School of Medicine dieron un paso más,
lograron restaurar la circulación y la función celular en cuerpos de cerdos 1 hora después de la muerte clínica, los órganos empezaron a responder. Las células revivieron. El cerebro, incluso, mostró actividad. El titular era científico, correcto, pero el eco era bíblico. Algunos científicos lo llaman el nacimiento de una nueva frontera existencial, el momento en que la humanidad deja de aceptar la muerte como límite natural, un punto, digamos, de no retorno. Pero hay algo que los experimentos no pueden medir, que es la identidad. Digamos que si un cuerpo vuelve a respirar, pero su mente no es la misma, ¿seguiría siendo la misma persona? Y si la conciencia puede ser copiada, ¿cuántas versiones de nosotros podrían existir después de morir? Si lo pensamos detenidamente, en culturas antiguas, los ritos funerarios no solo despedían al cuerpo, protegían el alma de quedar atrapada entre mundos. Sin embargo, hoy quizás estemos construyendo un nuevo purgatorio, un hecho de datos, máquinas y memorias suspendidas. El caso es que vencer a la muerte siempre ha sido un sueño, pero cada vez parece más claro que quien la desafía no sale indemne, porque regresar nunca fue gratis. Algunos teóricos del transhumanismo, como Ray Kurzweil, aseguran que el siguiente paso de la evolución humana será fusionar nuestra mente con la inteligencia artificial. Es increíble. Para ellos, la muerte no es más que una falla técnica, algo que podrá corregirse con suficiente potencia de cálculo. Sin embargo, otros investigadores advierten que esa idea podría convertirnos en algo diferente a lo humano, seres sin límite, sin olvido y por tanto sin significado. Porque quizás lo que da sentido a la vida no sea su duración, sino su fin. Y si la inmortalidad llegara, ¿qué pasaría con la memoria del dolor, del amor, de la pérdida? La muerte, al fin y al cabo, organiza el relato de lo que somos. Sin ella, el tiempo se vuelve plano, las emociones se diluyen y la experiencia deja de tener peso. Tal vez vencer a la muerte sea posible, pero vivir para siempre no sea vivir, sino simplemente existir. Después de todo lo que he dicho, me gustaría hacer una reflexión final, porque el programa de hoy ha sido un poco diferente y a la vez creo que ha sido más duro, porque estamos intentando cruzar barreras que pueden ser el final de nuestra existencia como seres humanos. Así que me gustaría hacer una reflexión. Para mí, hay una línea invisible entre la vida y la muerte. Una frontera tan fina que a veces ni la ciencia sabe en qué lado estamos. Y quizás, solo quizás, no deberíamos cruzarla, porque no todo lo que puede volver debería hacerlo. Para mí la ciencia avanza, sí, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿A quién traerías de vuelta si pudieras? ¿Y seguirías siendo la misma persona? Durante siglos, los humanos la hemos observado con miedo, con respeto y algunas veces hasta con deseo. Queremos creer que la muerte no es el final, que la puerta se puede abrir desde ambos lados. Hoy, los laboratorios del mundo intentan hacerlo realidad. Cerebros reanimados, órganos que laten después del silencio, e incluso cuerpos que regresan de la línea roja del monitor. Pero cuando miramos demasiado tiempo al abismo, el abismo también nos devuelve la mirada, porque cada avance científico tiene un precio. Aunque no siempre se mide en dinero, ojo, pero sí se puede medir en preguntas, en dilemas morales, en almas que tal vez no deberían haber vuelto. Si un día la muerte deja de ser definitiva, ¿qué quedará de nuestra humanidad? Si la conciencia puede almacenarse,
transferirse, reiniciarse, ¿seguirá teniendo valor la vida? Piensa en esto. El significado de la existencia depende, en gran parte, de su final. La muerte da forma a lo que somos, nos obliga a elegir, a amar, a actuar sabiendo que el tiempo se acaba. Pero si ese límite desaparece, ¿qué pasaría con el sentido mismo de vivir? Hay quienes sueñan con reencontrar a un ser querido y otros con ser recordados para siempre. Pero la resurrección no garantiza paz, solo prolonga la pregunta, porque el cuerpo que regresa puede no ser el mismo. La mente que despierta puede no reconocerse. Y el alma tal vez ya haya seguido su camino. En muchos mitos antiguos, desde Orfeo descendiendo al inframundo hasta los chamanes que intentaban llamar al espíritu de los muertos, siempre había una advertencia. No mires atrás. No interrumpas el orden natural. No trates de traer de regreso lo que pertenece al otro lado. Sin embargo, seguimos intentándolo. No porque seamos temerarios, sino porque somos humanos, y los humanos odiamos perder. Pero quizás la verdadera victoria no esté en vencer a la muerte, sino en aceptarla. Entender que cada final es también un comienzo, que la huella que dejamos no está en el cuerpo, sino en lo que transformamos mientras vivimos. La ciencia podrá, quizás en un futuro, devolvernos la vida, pero solo nosotros decidimos qué significa estar vivo. Así que me gustaría dejarte una última pregunta, que podrás responder como siempre en la encuesta que dejaré en el episodio. Si tuvieras el poder de traer a alguien de vuelta, ¿lo harías? ¿Estarías preparado para enfrentarte a lo que regrese? ¿Y si no fuera la persona que recuerdas? En fin, no olvides que hay puertas que se abren una sola vez y, cuando lo hacen, no siempre vuelven quien esperamos. Y así hemos llegado al final de este episodio por hoy, queridos amigos. Solo por hoy, porque la semana que viene prometo volver con un nuevo tema igual de interesante que este. Hoy hemos mirado a los ojos de la muerte y descubierto que, tal vez, ella también nos observa. Hemos hablado de la ciencia que intenta traer de vuelta lo imposible, de los cerebros que despiertan, de las sombras que regresan con otro nombre. Pero lo más inquietante, recuerda que no está en los laboratorios, está en nosotros, en esa parte que se niega a soltar, que susurra en la oscuridad. Aún no ha terminado. Pero antes de despedirme, quiero recordarte que este podcast es un espacio para los que no temen hacerse preguntas. Así que si te ha gustado este episodio, síguenos en tu plataforma favorita y comparte el programa. Recuerda que ya está disponible mi libro, publicado con la editorial El Círculo Rojo, donde exploraremos mundos tan fríos y oscuros como los que acabamos de recorrer. Y por supuesto, antes de marcharme, quiero adelantaros que en el próximo episodio iremos un paso más allá. Viajaremos a lugares donde el silencio lo cubre todo. Donde hubo risas, ahora solo quedan ruinas. Y donde las aldeas enteras desaparecieron sin dejar rastro. Casas intactas, mesas servidas, puertas abiertas, pero nadie dentro. ¿Epidemias? ¿Rituales? ¿Fenómenos imposibles? No te preocupes, que lo vas a descubrir en el capítulo 9, Los pueblos que desaparecieron. Así que recuerda, no olvides seguirme. Soy José María y te doy las gracias por acompañarme una vez más en este viaje al límite entre la ciencia, el miedo y lo desconocido.